Hola amigos, bienvenido al canal Taliesin Wicca Pagano. Como digo, mi canal, pero ante todo vuestro canal, porque si no estáis viendo los vídeos, pues yo no haría ese canal. Bueno, hoy quería hablaros de un tema que a mí me gusta, que es el tema del péndulo. Aquí tengo el mío, no sé si se ve bien. Ese es mi péndulo. Me pareció interesante hablar de ello, perdón. Y bueno, hoy va a ser, digamos, un vídeo muy básico de qué es el péndulo, para qué sirve, cómo limpiarlo y cargarlo. Y bueno, si veo que os interesa, hacérmelo saber en la descripción y entonces haría como hice con la baraja española, digamos, un mini cursillo con lo más básico, pero bueno, para empezar a usar el péndulo. Bueno, como sabéis, el péndulo, hay múltiples formas de péndulo que se puede encontrar en tiendas esotéricas, de cuarzo, de piedra, de madera, de cobre. Pero bueno, ¿qué es realmente un péndulo? Pues un péndulo no es simplemente un objeto atado a una cuerda, a una cadena. Quiero decir con eso que todo el mundo puede hacer un péndulo casero, no hace falta ir a una tienda esotérica y comprar un péndulo. Con un anillo como ese, lo colgamos de una cadena, sirve de péndulo. Una piedra que nos guste, atamos una cuerda y lo podemos usar de péndulo. Ahora, si tenéis un péndulo o queréis comprar uno, pues bueno, como esos, hay de varias formas, de varios materiales, como sabéis. Y entonces, bueno, el péndulo, ya sabéis, se ha usado desde hace miles de años. Se usó principalmente al principio para encontrar agua. En el antiguo Egipto se usaba mucho para encontrar agua, para encontrar piedras preciosas. Después hasta los piratas usaron péndulos para encontrar tesoros. Hoy en día hay hasta policías que llaman a vidente que usan el péndulo para encontrar personas. Tiene múltiples funciones y lo bueno es eso, es que todo el mundo puede tener un péndulo, un anillo, una piedra con una cuerda, una cadena, sirve perfectamente de péndulo, ¿vale? Hay péndulos también que se llaman péndulos testigos, que bueno, suelen ser de cobre y se abren a la mitad para poner un objeto, un pelo de una persona si la queremos encontrar, o simplemente para crear una conexión y que el péndulo tenga la energía de esa persona. Yo no lo tengo, el mío es un péndulo simple, de punta. Pero bueno, aparte de eso, como os decía, péndulo casero, súper eficaz igual. Y bueno, quería también deciros que el péndulo, no hay que pensar que el péndulo lo mueve pues una energía del más allá, un espíritu, un ángel o tal, no. Realmente el péndulo lo movemos nosotros, ¿vale? Inconscientemente además, podemos pensar que estamos quietos, pero realmente estamos en un estado de conciencia. Nuestro cerebro envía, digamos, micromovimientos musculares que hace que el péndulo se mueva como nosotros creamos. Entonces me diréis, si lo muevo yo, entonces ¿para qué sirve? Pues bueno, como sabéis, realmente somos animales racionales y necesitamos objetos para trabajar las energías. Prueba de ello que si las velas, que si la varita mágica, que si la escoba, cuando realmente no se necesita. Claro, el problema es muy difícil visualizar las cosas sin objeto, ¿vale? Por eso sirve el péndulo. El péndulo, digamos, es una herramienta que abre una puerta entre nuestro subconsciente y nuestra intuición, sobre todo. Hablo de intuición y no de evidencia, porque pienso que la evidencia es un don. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Si lo tenemos y aunque no lo sabemos se puede trabajar, ahora tengo ciertas dudas de que la evidencia pues se pueda tener. Sí, la intuición, el sexto sentido que solemos llamar, eso sí lo tenemos todo y eso puede ayudar. Digamos, es el paso inferior a la evidencia, por decirlo de alguna manera. La evidencia es un don. Yo, por ejemplo, no tengo el don de la evidencia, está claro. Pero sí, como todo el mundo, tengo intuición. Y entonces el péndulo es lo que sirve.
El péndulo nos va a dar respuestas cerradas, quiere decir, solo puede contestar un sí o un no. Entonces, lo primero que hay que hacer en el momento que tengamos un péndulo, que sea un péndulo casero, un péndulo comprado en una tienda, es limpiarlo. ¿Cómo se limpia? Pues yo lo que hago normalmente es ponerlo en un vaso de agua con sal marina que tengo aquí. Me echo la sal en el agua. Normalmente lo hago en luna llena, es cuando empiezo a hacer las limpiezas de mis piedras, de mis objetos, porque es un momento propicio para hacer la limpieza. Entonces simplemente un vaso de agua, sal marina dentro del vaso de agua y metemos el péndulo dentro del vaso, en luna llena. Os voy a dar un consejo. Si tenéis un péndulo casero que por ejemplo la cadena no es de plata, os aconsejo solo poner la punta y dejar el resto fuera. ¿Por qué? Simple, eso sí que no es mágico, es simple física. Se os puede oxidar, ¿vale? Entonces con que pongáis solo la punta es suficiente, porque realmente es lo que vamos a limpiar. Después lo que suelo hacer cuando la luna llena pasa, después de una noche en luna llena, lo seco, lo aclaro y lo que hago es pasarlo en el incienso. Me gusta mucho el incienso como ese y lo suelo pasar para limpiar. Digamos, es como una doble limpieza. Lo limpio de las malas energías, visualizo que todas las malas energías que pudo quedar todavía, pues que se van con el humo del incienso. Yo suelo usar o palo santo, suelo usar o palo santo o incienso de sándalo o de ruda. Y en ese momento pues ya está, ya lo tenemos limpio y lo podemos usar. Yo lo que suelo hacer después es tenerlo unos días conmigo, tocarlo, impregnarlo de mi energía. Durante unos días antes de hacer cualquier consulta, antes de hacer cualquier cosa con él. Lo toco, lo muevo, lo tengo en el bolsillo, cada poco estoy con él y no lo uso. Después, digamos, de 3 días, cuando vosotros notéis que tenéis una cierta conexión con vuestro péndulo, es cuando podemos empezar a usarlo. Entonces el primer paso para usar un péndulo es programarlo. Es decir, programarlo para que nos conteste. Entonces es muy simple. Bueno, ante todo de programarlo, veréis vídeos en YouTube o en otros sitios que os dirán cómo coger el péndulo. Yo creo que no hay manera exacta de coger el péndulo. Puedo deciros cómo lo cojo yo, ¿vale? Pero hay gente que lo coge así, hay gente que lo quiere largo, gente que lo quiere muy corto, gente que os dirá que hay que hacer una vuelta y tal, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es cogerlo así, no sé si se verá, así, y lo que calculo la distancia normalmente es que el péndulo llegue, digamos, hacia mi muñeca, ¿vale? No sé si se ve hasta aquí, ¿vale? El resto ya lo guardo en la mano y más o menos aquí. Yo lo hago así, ¿vale? Esa, digamos, sería la distancia que yo utilizo. Vosotros, como veáis, como os sentís, yo lo cojo así. Hay gente que lo coge así. Hay gente que lo coge solo con los 2 dedos, ¿vale? Yo lo suelo coger así, ¿vale? Para que veáis. Pero bueno, eso ya es al gusto de cada uno. Entonces lo que os decía, hay que programar el péndulo, hay que preguntarle, digamos, que nos diga cómo va a ser el sí o el no. El péndulo puede hacer varios movimientos, 2 movimientos que son rotativos, a la derecha, como las agujas de un reloj, o el sentido contrario, ¿vale? O lo que puede hacer es adelante, atrás, o izquierda, derecha. Es lo que puede hacer como movimiento. Entonces veréis también en otros vídeos de YouTube por ahí que os dirán, si da la vuelta en el sentido de un reloj es un sí, si da la vuelta del otro lado es un no,
no tiene por qué ser así, ¿vale? Si hace adelante atrás es un sí, si hace izquierda derecha es un no. Tampoco, no tiene por qué ser así. Os explico. Lo que vamos a hacer, después de haberlo limpiado y tal, es preguntarle. Ese también es un método que hago. Verás, así. Así. Codo encima de una mesa, si puede ser. Intentar no cruzar piernas. Antes de usarlo, también se me olvidaba decirlo, hay que estar muy tranquilos, muy relajado. No uséis el péndulo cuando estáis en un estado alterado, nervioso, o venís a trabajar, voy a usar el péndulo para saber si Pepito va a hacer tal cosa o si yo voy a tener suerte. No, relajación. Si podéis hacer una meditación, mejor. Respiraciones tibetanas. Lo más relajado posible, con una luz tenue, con tranquilidad. Cuando ya os sentís tranquilos es cuando hay que empezar. Entonces lo que vamos a hacer en el péndulo, aquí no lo tengo, pero bueno, imaginamos, apoyado en una mesa. Vamos a tener quieto el péndulo y lo que vamos a decirle, vamos a concentrarnos en la punta, en el péndulo mismo y vamos a decir, péndulo, quiero que me des un sí. Y lo miramos fijamente, nos concentramos, ahora no se va a mover porque estoy haciendo un vídeo y no me estoy concentrando en el péndulo. Entonces lo que puede pasar es que empiece a dar ligeras vueltas así en círculo y entonces ese será vuestro sí. Puede ser en el sentido de un reloj, de las agujas de un reloj o del otro lado, o puede ser adelante atrás o izquierda derecha. No tiene por qué. El movimiento que hagáis cuando le decís muéstrame un sí, ese será un sí. Después hacemos lo mismo, muéstrame un no, y tiene que hacer otro movimiento, o dar giros así, o del otro lado, o izquierda derecha. No os paréis solo en una vez. Eso es digamos, el primer ejercicio que tenéis que hacer varias veces. Muéstrame un sí. Cuando repite el péndulo varias veces el mismo movimiento para el sí, el mismo movimiento para el no, entonces podéis considerar que el sí es ese movimiento y el no es otro. El mío normalmente suele ser, lo suelo hacer siempre que voy a usarlo, varias veces por estar seguro, pero normalmente cuando da la vuelta en el sentido del reloj, en mi caso es un sí. Cuando da vuelta en el sentido contrario, en mi caso es un no. Pero os digo, vosotros hacerlo varias veces y os dará la respuesta del sí o del no. Y eso, digamos, sería el primer ejercicio que hay que hacer después de la limpieza, después de tal. Hay que hacerlo varias veces. También nos permite, pues, familiarizarnos con el péndulo, nos permite concentrarnos, meditar con él y, sobre todo eso, impregnar nuestra energía. También abrir, digamos, esa puerta de la intuición. Entonces, un ejercicio que podéis hacer, y tengo que dar una advertencia al principio, cansa. Cuando tenéis el péndulo, lo que os decía, demostrar que sois vosotros que lo movéis, y aunque parezca muy mágico, tiene explicación científica, pero me encanta porque yo la primera vez que lo hice, aunque sabía que era científico, me parecía mágico. Os ponéis encima de la mesa, ¿no? El péndulo quieto y miráis la punta y os imagináis, visualizáis que da vuelta en el sentido de un reloj, ¿no? Aquí no va a funcionar, como os digo, estoy con el vídeo, no me estoy concentrando, no estoy apoyado. Y entonces veréis que, concentrándoos, va a empezar a moverse, muy poco al principio, es decir, casi imperceptible, pero lo veréis. En ese momento, concentraros y intentar pararlo con la mente, y se parará. Y entonces volvéis a hacer el mismo ejercicio, pero en el sentido contrario, y veréis que funciona. Cansa al principio, cansa porque es una concentración, pero es un ejercicio que os permite aprender a concentraros. Eso, digamos, sería el primer vídeo que os doy.
Si os gusta el tema y queréis que haga más vídeo, hacérmelo saber por favor por la descripción. Igual que lo de la baraja española, si no recibo respuestas, pues no voy a perder el tiempo, ni el mío, ni lo de los suscriptores que no quieren saber nada sobre el péndulo. Entonces, hacérmelo saber y yo seguiré encantado hacer vídeos sobre el péndulo. Espero que os haya gustado y os digo, péndulo casero válido y hacer esos ejercicios. Ya veréis que el péndulo puede ayudar. Pues nada que deciros aparte de eso. Como siempre, feliz partida y bendiciones.